Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo va todo, chicos? Bueno, esta es una nueva entrega que tenemos hoy con el profe González. La idea es que conozcamos hoy algo sobre los tejidos vegetales. Este es un tema que normalmente dicto a los grados séptimos, refuerzo por allá en grados novenos. Y pues la idea es que conozcamos las partes de los tejidos vegetales, cómo funcionan las plantas, pues para empezar a entender todos esos contenidos de aquí en adelante. Bueno, como siempre digo, como título, pues los tejidos vegetales. Profe, si ustedes utilizan y ven este video, háganle, no hay ningún inconveniente, pueden usarlo libremente, no vamos a tener problema con él. ¿Listo? Bueno, entonces para empezar, tenemos que entender qué es un tejido, ¿listo? Porque de todas maneras, bien sean vegetales o bien sean animales, pues hay que entender qué es un tejido. Entonces, revisemos primero la definición de tejido. Si yo reviso qué es un tejido es un conjunto de células, especializadas, ¿listo? Que cumplen una función. ¿Cómo así? Un conjunto de células especializadas que cumplen una función. Sí, barajémoslo más despacio. Imagínense esto. Entonces, imagínense que todos los seres vivos, sean plantas, sean animales, sean perros, ¿cierto? Entonces, para que lo entendamos, vamos a hacer aquí un animalito, un perrito, o una plantica. Bueno, ustedes pueden hacer su perrito ahí como lo quieran. Este perrito tiene como paperas. O una planta, ¿cierto? Todos los seres vivos, todos, absolutamente todos, ¿listo? Sin excepción, ¿cierto? Están constituidos por unas estructuras muy interesantes, ¿listo? Entonces, si yo puedo mirar por dentro, ¿listo? Veremos que todos los seres vivos están conformados por unos sistemas, ¿cierto? En el caso de los animales sería el sistema digestivo, en el caso de las plantas podrían ser el sistema fotosintético, el sistema reproductor, la planta es el aparato reproductor de la planta. Entonces digamos que en el caso de los animales, vamos a hacerle el zoom a los animales, con eso no se me descuadran ustedes, ¿verdad? Entonces si yo miro, está conformado por sistemas. ¿Cuáles son esos sistemas? Entonces puede ser el sistema digestivo, el sistema circulatorio, yo voy a hacer el sistema respiratorio. Entonces aquí está mi sistema respiratorio, ¿verdad? Entonces voy a ver que el sistema respiratorio se comunica a los dos pulmones, bien, por aquí y por acá. Pero ¿qué tiene que ver un pulmón con las plantas? No, tranquilos, ya vamos para allá. Lo interesante de ver es que todos los seres vivos conformados por sistemas también están conformados a su vez estos sistemas por órganos, ¿verdad? Entonces básicamente aquí podemos ver este órgano que es el estómago, mírenlo. El estómago es un órgano, ¿verdad? Y confundo a un sistema. El sistema es el sistema digestivo, ¿verdad? Si yo miro por dentro de este órgano, yo veré que está formado por tejidos. ¿Qué es un tejido? Un tejido es un conjunto de células, ¿verdad? Especializados en una función determinada. ¿Bien? ¿Cómo así, profe? Pues en el caso del estómago, miren, aquí está el conjunto de células. En el caso del estómago, pues su función es la función digestiva, ¿cierto? Bien. Ahora, si yo miro por dentro de los tejidos, pues veré que los tejidos están conformados por las células, ¿no? Así es el orden más o menos estructural de toda la biología. Entonces, repito, los seres vivos formados por sistemas, los sistemas formados por órganos, los órganos formados por ¿qué? Por tejidos, y los tejidos a su vez formados por células. Bien, ese es el orden específico y la jerarquía de todos los seres vivos. ¿Listo? Ahí alcanzan a ver. Ay, aquí de pronto lo bajo un poquito, porque tal vez no alcanzan a ver el dibujo. Ahí ya. ¿Listo? Entonces ahí vemos el tejido y vemos la célula. Bien, ahora, profe, no entiendo, entonces, ¿cómo podemos organizar eso? Bueno, muy simple, da la casualidad que las plantas también son seres vivos, o sea que por ende también les aplica este caso. Es decir, que las plantas también están formadas ¿por qué? Por tejidos. Solo que los tejidos no son tan comunes como los que siempre hemos escuchado. Los animales están formados por tejido muscular, el tejido óseo, el tejido sanguíneo, ¿cierto? Un poco de tejidos diferentes, pero las plantas no son tan populares. Bueno, pues vamos a ver cuáles son los tejidos que componen a las plantas. Entonces, como título vamos a colocar tejidos de las plantas, o también conocidos, o bueno, como subtítulo, tejidos vegetales. ¿Listo? Volvemos aquí. Pena, yo busco mi borrador. Y entonces, aquí vamos a colocar tejidos vegetales, o tejidos de las plantas.
Para que lo entiendan, los tejidos vegetales se clasifican en dos. Bueno, obviamente la definición de tejidos vegetales va a ser un conjunto de células especializadas que cumplen una función en la planta, ¿cierto? Entonces, para que lo entiendan, los tejidos vegetales se clasifican en dos grupos. En dos grupos. ¿Listo? Vamos a ver si puedo hacer estos dibujos bien bonitos. Entonces, el primer grupo se van a llamar los tejidos embrionarios o tejidos bebés, ¿cierto? Y corresponden a todas las plantas que son bebés chiquiticas. Hablamos de las semillas, hablamos de las partes que están en crecimiento. A esos les vamos a llamar los tejidos embrionarios. ¿Listo? Ese sería el primer grupo. El segundo grupo de los tejidos que estamos revisando se va a llamar los tejidos adultos. Y como lo dice la palabra, tejidos adultos significa que son tejidos que pertenecen a una planta adulta. ¿Listo? Entonces ya una planta que ha desarrollado, que ha crecido, que se ha organizado. ¿Bien? Entonces vamos a arrancar con la primera y el objetivo de este video. Hoy vamos a arrancar con los tejidos embrionarios. ¿Listo? Vamos a colocar aquí como título tejidos embrionarios. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí como definición de los tejidos embrionarios, ¿cierto? Que son tejidos que están en constante división. Entonces se refiere a los tejidos que están en constante crecimiento o desarrollo. Acuérdense, señores, que cuando yo hablo de que un tejido crece, se desarrolla o aumenta, es porque sus células se están dividiendo en un proceso que vamos a conocer más adelante, conocido como mitosis. ¿Listo? Entonces se refiere a los tejidos que están en constante división. ¿Listo? Para que me entiendan, esa división se refiere a un desarrollo. ¿Bien? Entonces significa que los tejidos embrionarios siempre están creciendo, siempre se están desarrollando. Acuérdense que en el proceso que veremos más adelante, que se llama la mitosis, habla de que de una célula se obtienen dos células, se abre, ¿listo? Y a eso se le llama la reproducción celular o la división celular. ¿Bien? Entonces, como ya sabemos que son tejidos que están en constante división, pues vamos a establecer algunas otras características. Bien, repito. Bueno, ustedes pueden ir borrando o pueden ir pausando el video, perdónenme, según vaya adelantando y vayan revisando. ¿Listo? Entonces, por lo general, sus células tienen núcleos de gran tamaño. ¿Por qué tienen gran tamaño? Pues por lógica, porque en el proceso de división se necesita un núcleo muy grande para que esté en constante reproducción, constante división, y eso vaya generando nuevas células. Y adicional, ¿listo? Por lo general, entonces se ubican en zonas, óigase bien, donde se determina el crecimiento. ¿Cómo así? Ya les explico. El crecimiento o el desarrollo. Coloquemos crecimiento. ¿Cómo así? Una pregunta. ¿Hacia dónde crece? Uno crece hacia lo alto y hacia lo ancho. Por ende, uno esperaría que en las plantas, en la parte superior, estuvieran los meristemos o el tejido que va desarrollando hacia arriba, y lo mismo en las partes exteriores, el tejido que va desarrollando hacia lo grueso. ¿Listo? Entonces, repito, son tejidos que están en constante división, en constante reproducción o crecimiento. Sus células tienen unos núcleos muy grandes y están muy definidos, y a su vez se ubican en zonas de crecimiento muy específicas. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a revisar ¿cuál es el primer tipo? Da la casualidad que los tejidos se clasifican en tres grandes grupos. ¿Listo? Entonces, los tejidos embrionarios, ¿no? Recordemos, los tejidos vegetales están en embrionarios y en adultos. Los embrionarios se clasifican en tres. Entonces, el primero, lo pongo aquí, se clasifican en tres grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Pues, el primero son los tejidos del embrión. ¿Listo? O también conocidos como los tejidos de semillas. ¿Listo? Entonces se refiere a
los tejidos que están formando la semilla. No sé si recuerden que la forma en la que se reproducen las plantas es por la semilla. Entonces la semilla es el resultado de la unión de los dos gametos, masculino y femenino, en la planta, es decir, el polen y los óvulos. La flor los condensa, los une y forma un fruto. Por dentro del fruto se encuentran las semillas que van a dar origen a una nueva flor. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí los meristemos, coloquémoslo aquí. Entonces son los responsables responsables del crecimiento de la planta. El crecimiento y desarrollo de una nueva planta. Por aquí. De una nueva planta. ¿Listo? Esos son los embrionarios o las semillas. ¿Listo? Entonces también son denominados semillas. Vamos a hacer el dibujito aquí de una semilla para que ustedes lo vayan realizando y vayan viendo cuál es ese proceso. Entonces la semilla es un tejido y es considerado como el tejido embrionario o el tejido de las semillas. ¿Bien? ¿Cómo funciona? Entonces básicamente tenemos por etapas. Por lo general las semillas vienen siempre en un fruto, ¿cierto? Digamos que abramos aquí una manzanita. Yo la abrí, digamos que hay más o menos, al abrirla voy a ver que hay como unas estructuras donde se encuentran alojadas mis semillitas. Aquí están mis semillas. Entonces digamos que aquí está mi estructura. Si estas semillas caen, estas semillas se encuentran aquí en esta zona. Pilas con esto. Las semillas en su interior tienen unas estructuras llamadas cotiledones. ¿Listo? ¿Listo? Y aquí podemos clasificar dos grandes grupos. Yo sé que alguna vez han comido un garbanzo, por ejemplo. Entonces, si solo tiene un cotiledón, óigase bien, un cotiledón, reciben el nombre de monocotiledóneas. Pero si llegan a tener dos cotiledones, reciben el nombre de dicotiledones. ¿Listo? Entonces ahí está nuestra semilla. Al cabo de unos días empieza a crecer una raíz descendiente de esta semilla. Entonces esta semilla, obviamente, esto es otra cosa interesantísima, tiene la capacidad de hibernar, de mantenerse durante mucho tiempo esas semillas en ausencia de agua, de luz, de calor. No les pasa nada. Pero cuando llegan a tocar agua, ellas se activan, salen de su hibernación y empiezan a buscar comida, a buscar agua. ¿Listo? Después de un tiempo que se han activado, estas semillas empiezan a desarrollar estructuras radiculares. Las raíces, ¿cierto? Están buscando alimento. Bien, esto ya al cabo de unos días. Después, con el tiempo, esa raicita o este tallo va surgiendo del suelo, va saliendo. Bien, ya va tomando esa estructura. Y al finalizar, esta planta sale de la raíz completa, ¿cierto? Y empieza el proceso de desarrollo. Empieza a salirles las hojitas que en el futuro corresponderán a una nueva planta. El desarrollo de las semillas siempre se da en este sentido. Repito, aquí está el fruto. Ese fruto adentro va a tener unas semillitas que van a ser, digamos que el punto de partida para la germinación. Cuando caen al suelo, ellas van a empezar a buscar nutrientes. Con el tiempo van a empezar a salir raíces. Ella va a empezar a crecer hasta que se forma una nueva planta. Y ese es el ciclo de las plantas. Ellas van a crecer y nuevamente van a formar frutos que van a generar semillas. Y así se mantienen en un ciclo constante para mantener las plantas en el planeta. Bien, estamos hablando del primer tipo de grupos de los tejidos embrionarios, ¿verdad? Vamos a ver el segundo tipo. Bien, ya dijimos que el primero eran las semillas. Entonces aquí podemos establecer que se clasifican en cotiledóneas, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Bien, ejemplos: maíz, monocotiledón. Ejemplo, el garbanzo, dicotiledones, que tienen como dos. Cuando uno se come el garbanzo salen las dos. Bueno, sí, el garbanzo es la semilla, para que lo tengan claro. El arroz, dicotiledóneo, ¿cierto? La lenteja, dicotiledónea. El frijol, dicotiledóneo. Entonces, para que vayan revisando. Bueno, eso por un lado. Vamos ahora por el otro lado. Da la casualidad que, dependiendo de cómo se dé el crecimiento de la planta,
nosotros podemos establecer que hay unas zonas de crecimiento, ¿cierto? Entonces hay un crecimiento hacia arriba y hay un crecimiento hacia lo ancho. El crecimiento hacia arriba se llama el crecimiento primario y a eso se le conocen como los meristemos primarios. El crecimiento hacia lo ancho se llama crecimiento secundario y a esos lugares los vamos a llamar meristemos secundarios. ¿Listo? Entonces vamos a conocer las siguientes. La siguiente clasificación se llama entonces los meristemos primarios. ¿Listo? Entonces, los meristemos primarios, ¿qué son? Entonces, proceden directamente de los tejidos embrionarios. Obviamente, cuando yo digo tejidos embrionarios, estoy hablando de la semilla, ¿no? Bien. Normalmente, entonces, se localizan en las zonas donde se da el crecimiento primario. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿Cómo así que el crecimiento primario? Es decir, hacia lo alto. Bien, entonces las plantas tienen, yo les dije, dos crecimientos, hacia lo alto y hacia lo ancho. Entonces vamos a ver cómo se funciona el crecimiento hacia lo alto. Vamos a colocarlo aquí. Entonces yo tengo una planta aquí, dibujémosla. Aquí está mi planta. Obviamente aquí están sus hojitas, ¿cierto? Y esta planta tiene su radicular, digamos su zona de raíz en la parte inferior. Una pregunta, si yo estoy hablando del crecimiento primario, estoy hablando del crecimiento hacia lo alto. ¿Y a dónde esperaríamos nosotros encontrar los meristemos? Buena pregunta, ¿a dónde los esperaríamos encontrar si estoy hablando del crecimiento hacia lo alto? Muy bien, en las puntas. O sea que aquí es donde se encuentran los meristemos. Pero pilas, porque una planta no crece solo hacia allá, también crece hacia lo bajo. O sea que aquí en estas zonas también encontramos meristemos primarios. ¿Listo? Entonces vamos a hacerle un pequeño zoom a esos meristemos primarios para revisar cómo se ven sus células. Como estamos hablando de tejidos, obligatoriamente tenemos que hablar de las células. ¿Listo? Entonces vamos a revisarlo. Entonces vamos a imaginarnos aquí nuestra planta, ¿cierto? Que está en pleno desarrollo. Vamos a hacer aquí nuestra plantita en pleno desarrollo. Una materita bien bonita. Ustedes pueden ir organizando la suya, bien chévere. Obviamente esto está aquí con tierrita. Y aquí está nuestra matica. Bien. Está hasta ahora creciendo, ¿verdad? Entonces va hacia arriba. Entonces, ¿dónde están aquí nuestros meristemos? En la parte de arriba. Aquí está. Entonces vamos a mirar a través de un microscopio. Sí, señores, a través del microscopio se puede ver cómo están distribuidos esos meristemos. Vamos a revisarlo. Entonces, veremos, estoy ampliando esa punta, o sea que yo voy a ver una punta inmensa creada por muchísimas, por miles y miles de células. ¿Listo? Cientos de células están ubicadas ahí. Y están en la capa más exterior. Esta capa exterior le conocemos como el tejido epidérmico, ¿cierto? El tejido más externo. Bien, y a su vez ella está, digamos que subdividida con muchos otros tejidos. ¿Listo? Aquí están todos esos tejidos. Todas las bolitas que estoy haciendo aquí son células que están constituyendo la planta. Recuerden que estamos viendo la punta de la planta al microscopio. Más o menos como se ven. Como son células, todas tienen núcleos, ¿cierto? Estamos hablando de que las plantas son células eucariotas, perdón, son organismos eucariotas, es decir, que tienen núcleo definido. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Y aquí están los núcleos de las células epidérmicas. Pero quiero que vean algo interesantísimo. ¿Listo? En esta zona está la médula de la planta, lo que llamamos el parénquima, la zona parenquimatosa. Es otro tejido, ya ahorita lo veremos, las células muy grandes donde se almacenan algunas sustancias, como la zona de almacén. No me está interesando en este momento. ¿Por qué no, profe? Pues porque nosotros estamos viendo los meristemos. Es decir, que a mí lo que me está interesando es ver lo que tienen, ¿dónde, señores? En la punta, aquí. Y ahí vamos a ver que hay unas células muy, pero muy pequeñitas que están en constante, ¿qué? División.
Entonces se están dividiendo. ¿Para qué? Para ir aumentando el crecimiento. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Recuerden que esto también sería lo mismo que ustedes verían en la punta de una raíz, porque estaríamos viendo los meristemos. ¿Listo? Apicales les llaman así. ¿Listo? O meristemos primarios. ¿Listo? Entonces aquí se encuentran nuestras celulitas que están en constante desarrollo. Bien. No se les olvide, bien bonitos esos dibujitos. Tienen núcleos muy pero muy grandes. Entonces toca dibujárselos ahí. ¿Listo? Y acuérdense que son células que están en constante división. ¿Listo? A eso le conocemos como el tejido meristemático. ¿Listo? O también conocidos como meristemos apicales. ¿Listo? Profe, pero yo no entiendo cómo se va dando el crecimiento en una planta. Bah, es muy fácil. Imagínense que aquí se crece una y se agranda y van creciendo otra encima y 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 otra encima. Cuando yo me doy cuenta, esa planta ya no es de este tamaño, sino es de este tamaño o mucho más. ¿Listo? Entonces, de esta manera es que se va determinando el crecimiento primario en una planta, gracias a los tejidos embrionarios, meristemos primarios o meristemos apicales. Se llaman apicales porque se encuentran en la zona, en las zonas de que se da el crecimiento primario. Recuerden, primario es el crecimiento en longitud, crecimiento longitudinal. Muy bien. Seguimos entonces. Ya vimos los meristemos primarios. Ahora vamos a ver los meristemos secundarios. Y con este ya cerraríamos, ¿verdad? Porque son solo 3 tipos de tejidos embrionarios. Bien, repito, el tejido embrionario de semilla, ¿cierto? Y los tejidos primarios, meristemos apicales o meristemos primarios. Y también vamos a ver los meristemos secundarios, que es el segundo. Borro aquí. Recuerden que si usted no alcanzó, puede pausar el video o devolverlo para volver a escuchar la explicación. ¿Listo? Bueno, ¿cómo queda? Como título colocamos aquí meristemos secundarios. Meristemos secundarios. ¿Bien? ¿Qué son los meristemos secundarios? Entonces, repito, estos ya no se derivan de los tejidos de semilla, sino estos se derivan es de los tejidos adultos. ¿Listo? Se derivan de los tejidos adultos ¿listo? ¿Listo? De cuyas células no han perdido su capacidad de división. ¿Cómo así, profe? Pues claro, porque se acuerdan que yo les dije que eran meristemos que se estaban continuamente reproduciendo. Pues es lo mismo. Entonces, como ya tengo el crecimiento hacia arriba, también necesito tener un crecimiento hacia lo ancho. ¿Listo? Entonces determina, óigase bien, determina el crecimiento secundario. Es decir, no a lo largo, sino a lo ¿qué? A lo ancho. ¿Bien? Porque a medida que yo me voy volviendo largo, también debo volverme más ancho. Bien, entonces vamos a revisar dónde los podemos encontrar. ¿Listo? De lo ancho. Bueno, borro aquí. Entonces vamos a hacer nuestro segundo dibujo. Entonces vamos a utilizar nuestra planta de base. Voy a organizarla aquí, nuestra planta de base. Repito, si ustedes no han hecho el dibujo, pueden pausar el video o devolverlo. Pues es la ventaja de tener aquí la clase grabada. Bueno, muy bien. Entonces, ¿dónde podemos encontrarlo? Aquí en esta zona. ¿Por qué, profe? Pues porque ahora estoy hablando de un tejido que es hacia lo ancho, hacia el grosor. ¿Bien? Bueno, en ese caso, quiero que vean una cosa, que voy a coger como si yo hubiera hecho un corte aquí, ¡fum!, con un machete. Y voy a revisar qué saque. Básicamente me va a quedar como una lonjita así, del tejido. ¿Bien? Y ustedes van a ver que esto está compuesto por células. Todos los tejidos están compuestos por células. Una detrás de la otra, una detrás de la otra. ¿Listo? Básicamente se van viendo así. ¿Listo?
Por aquí en la zona hay un tejido más ancho. Ya adelante, más adelante miraremos qué es ese tejido ancho para que pues, ustedes lo tengan ahí presente. Bueno, profe, y entonces, miremos. Pues como yo le estoy hablando del crecimiento secundario, ¿el crecimiento hacia dónde se da? Hacia lo ancho, hacia el grosor. ¿Y cómo van creciendo las plantas? Pues fácil, ellas van colocando celulitas alrededor, una detrás de la otra, una detrás de la otra, ¿cierto? Una detrás de la otra. Y esta zona de aquí es la zona de los meristemos secundarios, que repito, lo que hace es determinar el crecimiento hacia lo ancho. Entonces, yo podría ver esto de la siguiente manera. Yo podría ver que aquí está la célula de esta forma, y aquí en la zona de arriba, en esta zona chiquitica, se encuentra el tejido meristemático, que son las células que se encuentran en constante división para formar el ancho. ¿Listo? Razón por la cual si yo talo un árbol, voy a encontrar unas siluetas como unos cortes, no sé si han visto, como unos anillos. Ay, profe, así es que saben la edad de los árboles, más o menos. ¿Listo? Pero sí, más o menos. Entonces, estos anillos son las formas en las que la célula fue creciendo. Y a eso le vamos conociendo como los anillos de crecimiento. Recuerden que un árbol grandote y fortototote como lo conocemos hoy en día, fácilmente fue alguna vez una planta delgadita en la antigüedad. Entonces, obviamente que esa planta tuvo que ir creciendo poquito a poquito. Como siempre digo, poquito a poquito, suave, suavecito. ¿Listo? Ahí están nuestros tejidos embrionarios. Aquí está la médula del tronco, la médula del tallo que esté sacando en cuestión. Y no sé si ven que son una célula tras otra. Conforme me voy acercando al centro, las células van alcanzando un tamaño más grande, ¿no? Recuerden que esta zona de aquí se llama ¿el tejido qué? Meristemático. ¿Listo? La parte exterior. Porque una planta va creciendo del exterior hacia afuera, ¿cierto? Entonces va incorporando células y una capa y una capa y una capa y una capa hasta que se convierte en un organismo muy muy grande. ¿Listo? Entonces recuerden que toda esta zona son células de la planta, ¿cierto? Esto es un tejido, un tallo, y ahí vamos a encontrar esas células. ¿Bien? Por aquí va a haber otro tejido que más adelante veremos. ¿Listo? No nos adelantemos, que es un tejido adulto, pero por lo pronto vamos a organizar aquí el tejido de la planta. ¿Listo? ¿Listo? Entonces recuerden, esta zona de aquí, esta última capita, es lo que conocemos como el tejido meristemático. ¿Listo? Y repito, corresponde al grosor. ¿Hacia dónde está creciendo la planta? Hacia afuera, hacia los lados. ¿Listo? Entonces, por eso es importante. Si no tuviéramos ese tejido, la planta pierde la capacidad de aumentar de tamaño, de crecer y desarrollarse. ¿Listo? Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Hoy vimos el tema que corresponde a los tejidos vegetales, particularmente el de los tejidos embrionarios. ¿Listo? Cualquier cosa, pues me pueden escribir, no hay ningún inconveniente. Porfa, unos dibujos bien bonitos, bien chéveres, colores, bien bonito, bien chéveres esos dibujitos, pues para empezar a calificar. ¿Listo? Que les vaya muy bien, muy buen resto de día. Abrazos. Chao, chao.